Muy buenas, bienvenido al podcast de Filo Palomo. Hoy sin canción de entrada, sin introducción, vamos directamente al grano porque voy a contaros mi testimonio, es decir, mi historia, cómo he llegado a la fe cristiana, cómo he llegado a la religión. Y esto lo hacemos porque hemos alcanzado 4.000 seguidores en Instagram. Chicos, muchísimas gracias. Os agradezco muchísimo el enorme apoyo que recibo constantemente con vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestros mensajes, cuando compartís reels, en fin, gracias de verdad. No tengo palabras para agradeceros el apoyo que recibo en Instagram, también en TikTok, que es un apoyo también continuo. Y para celebrar estos 4.000 seguidores en Instagram, concretamente yo os pregunté, ¿cómo queréis que lo celebremos? Y me dijisteis que os gustaría escuchar mi testimonio, mi historia. Bueno, pues aquí la tenemos. Ya os digo que hay personas que han estado en la droga, hay personas que han estado en la cárcel, que han estado en el alcohol y que gracias a la fe, gracias a la religión, han sido capaces de salir de estos hoyos existenciales en los que se encontraban. Mi caso no es así, mi caso no es un caso radical. Yo he tenido una vida relativamente normal y creo que puede ser de interés escuchar mi historia porque la mayoría de personas creyentes que me escucháis seguro que habéis tenido también vidas relativamente normales. ¿Y cómo una vida relativamente normal te puede llevar a la fe y a la religión? Bueno, pues yo voy a contar mi historia. Y mi historia es la siguiente. Yo nací en una familia que asistía a la iglesia cada domingo. Es decir, mi familia era una familia religiosa. Mis padres llegaron a interesarse por la religión gracias a unos misioneros, no recuerdo si americanos o ingleses, que habían venido a España para expandir la fe protestante, concretamente, en un país muy católico como es España, especialmente en Andalucía, donde yo vivía, y especialmente también en Córdoba, que es la ciudad donde yo nací. Bueno, pues estos misioneros se reunían en una casa, en un piso, en un bloque donde vivíamos allí en Córdoba, y de ese modo mis padres empiezan a interesarse, empiezan a asistir a estas reuniones y finalmente empiezan a asistir a una iglesia protestante o evangélica, como se le llama aquí en España. Y cuando yo nazco, ya mis padres asisten a la iglesia. Así que yo desde pequeño fui a la escuela dominical, para los que seáis católicos, parecido a una catequesis, ¿no? Y por lo tanto yo desde pequeño he conocido la Biblia, he sabido lo que decía la Biblia. Me conocía la historia de Moisés, la historia de David, la historia de Salomón, la de Jesús. Es decir, yo me lo conocía todo. Pero también tengo que deciros, no sé si es el caso de muchas más personas, pero yo recuerdo que aunque conocía toda la historia, en verdad, ahora sobre todo mirando atrás, no entendía absolutamente nada de lo que estaba leyendo. Os pongo un ejemplo. Recuerdo tener, no sé muy bien, pero creo que 9 o 10 años y enterarme un día en la iglesia, pues, escuchando una predicación o lo que sea, enterarme de que Jesús era judío. Y yo pensar, espera, ¿cómo que Jesús era judío? ¿Pero los judíos no eran los malos de la película? ¿Los judíos no eran los que mataron a Jesús? ¿Cómo va a ser Jesús judío? O sea, ese es el nivel que yo tenía, ¿no? No comprendía que no era cuestión de la raza en sí, sino que Jesús, cuando predicaba, mayoritariamente estaba hablándole a los religiosos judíos, que eran los que estaban, por llamarlo de algún modo, contaminando la fe de Dios, contaminando el mensaje de la Biblia, ¿no? Y por eso le mataron. Bueno, ese era el nivel que yo tenía de comprender lo que decía la Biblia. Y claro, cuando ya uno es mayor y entiende lo que estás leyendo, cuando relees lo que crees que has leído en el pasado, la Biblia se convierte realmente en otro libro. Te das cuenta de que, como dice José de Segovia, un pastor de aquí de Madrid, la Biblia, cuando la comprendes de verdad, es un libro que te lee a ti mismo. Es increíble, ¿no? En mi caso, me ocurrió más adelante algo parecido con la filosofía, ¿no? Primero yo leía filosofía de adolescente,
y no entendía absolutamente nada. Pero a base de estudio, de constancia, cuando vuelves a los textos que has leído antes, de repente se abre tu entendimiento. Y eso con los años me ha pasado con la Biblia, ¿no? Cuando he releído lo que quería haber entendido, de repente comprendes mucho mejor lo que hay escrito. Bueno, pero no me voy a adelantar. De adolescente, con unos 12 años si no me equivoco, yo me bauticé. Para los que no lo sepáis, los protestantes, los evangélicos, nos bautizamos cuando tomamos la decisión consciente. Es decir, en el mundo católico bautizan a los bebés, tienen motivos teológicos que no vamos a enredarnos en ellos ahora, pero los protestantes defendemos que lo apropiado es que la persona tome la decisión consciente de que desea dar un paso de fe, desea hacerse creyente y bautizarse por su propia decisión. Entonces yo lo hice con 12 años y lo hice consciente, lo hice queriendo bautizarme. Yo me consideraba creyente y bautizarse era una forma de afirmar que quería seguir siéndolo. Creo que es una buena actitud, ¿no? Pero bueno, fijaos si yo andaba perdido con esos 12 años, que al salir del bautisterio, ¿no? A mí me bautizan en la iglesia en la que existía en ese momento, y nada más bautizarme y salir del bautisterio, me tropecé y espontáneamente me salió decir una palabrota. Que bueno, no es una palabrota muy fuerte, ¿vale? La palabrota fue la palabra hostia, pero fijaos que mi primera palabra como recién bautizado fue una palabrota, ¿vale? Ese era el nivel que yo llevaba. En fin, de todas maneras creo que nadie se dio cuenta, o si alguien se dio cuenta, me imagino que hicieron como que no había dicho nada, pero en definitiva ese era el plan que yo tenía cuando me estaba bautizando. En fin, eran años de adolescencia y conforme pasaban los años yo me daba cuenta de que tenía que decidir si realmente yo creía en Dios o no, incluso después de bautizado. Muchas personas en el ámbito creyente piensan que cuando ya te has bautizado, ya definitivamente eres creyente y nada más lejos de la realidad. Muchos chicos y muchas chicas se bautizan muy jóvenes, como me pasó a mí, pero todavía necesitan reafirmar su fe y saber si realmente son creyentes o no. Y ese era mi caso. Y muchas personas, aunque sean bautizadas, posteriormente abandonan la fe. Por ejemplo, os he contado que mi familia era una familia que asistía a la iglesia, pero con los años cada uno de ellos han ido abandonando la iglesia, abandonando la fe, cada uno por motivos distintos. Y bueno, pues cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Y en mi caso, me veía en la tesitura, yo pensaba sobre ello cada X tiempo, pero cada vez que miraba atrás, veía mi propia vida y yo pensaba que nunca había encontrado ni una sola razón que me hiciese dudar de la existencia de Dios. Y eso me pasa todavía hoy. Yo miro atrás mi vida y digo, bueno, realmente es que no encuentro nada que me haga decir Dios no existe. Al contrario, todo lo que iba estudiando y lo que voy estudiando todavía y descubriendo, me apuntaba y me sigue apuntando a que Dios existe. Por lo tanto, esa idea me ha hecho constantemente reafirmarme en la fe. Por cierto, mi familia, bueno, era una familia desestructurada. Mis padres, bueno, no estaban separados en ese momento, pero posteriormente se separaron. El ambiente en mi casa no era demasiado bueno, de hecho, especialmente la relación con mi padre era muy deficiente. Mi padre tenía unas depresiones bastante grandes y bueno, y bastante desinterés en sus hijos, por ejemplo, ¿no? En su familia. Y desgraciadamente él falleció hace ya unos años y yo me moriré sin saber si el desinterés que tenía mi padre era ocasionado por la enfermedad de la depresión o era un desinterés personal, digamos, era un desinterés elegido por él. Pero en definitiva, la situación que yo tenía en mi casa me hizo querer salir a trabajar muy rápido. En lugar de estudiar, yo quería trabajar y bueno, trabajaba de lo que me iba saliendo. Y de ese modo yo acabé en trabajo de hostelería, es decir, principalmente de camarero, en los que me explotaban muchísimo, trabajaba muchísimo,
cobraba casi nada y quizás lo que más me hizo saltar el chip es que acababa trabajando los fines de semana, por la noche, mediodía por la noche, días de fiesta, días de puente, y eso me impedía tener vida social y me di cuenta de que yo no quería estar así toda mi vida, así que decidí estudiar. No había estudiado y decidí que quería estudiar en la universidad. Pero claro, para eso primero tenía que hacer el bachillerato, que ni siquiera tenía el bachillerato. En España el bachillerato son los estudios preuniversitarios, son 2 años que tienes que estudiar y cuando haces el bachillerato ya puedes acceder a una carrera universitaria. Así que ese era el primer paso. Me apunté para hacer el bachillerato por las tardes, mientras por la mañana trabajaba de lo que podía, porque bueno, mi familia tampoco era muy boyante económicamente hablando y no podía apoyarme demasiado. Mi familia siempre hizo lo que pudo e hicieron mucho, ¿no?, para apoyarme, pero yo tenía que trabajar, ¿no? Así que esa era la situación que tenía, trabajando, estudiando, y mientras estudiaba el bachillerato, en esos 2 años tenía que ir pensando qué es lo que quería estudiar en la universidad, claro. Yo veía la asignatura que había y nada me entusiasmaba demasiado como para decidirme y decir, quiero estudiar esto. Una de las asignaturas que tenía era filosofía. Yo tuve 2 profesores de filosofía en los 2 años de bachillerato, un profesor cada año. Tuve primero un profesor bastante malo, la verdad, que no hacía más que contarnos batallitas. Y luego tuve un profesor muy bueno, un profesor joven, que se llamaba Antonio, no sé qué fue de él, pero fue un profesor estupendo al que creo que le debo mucho y ojalá le encuentre algún día para darle las gracias. Estudiando con Antonio me di cuenta de que continuamente hablábamos de Dios en las clases de filosofía. No porque él fuese creyente, él no era creyente, él era... creo recordar que él dijo una vez que era agnóstico. Pero claro, cuando estás hablando constantemente de San Agustín, de Tomás de Aquino, de Descartes, Leibniz, Kant, todos hablan de Dios, todos, absolutamente. Incluso para entender al ateo de los ateos, a Nietzsche. Incluso para entender a Nietzsche hay que saber de teología. Así que dije, bueno, esto es lo que quiero estudiar, ¿no? Primero me gusta mucho, siempre me gustó mucho leer desde pequeño. Cuando yo era pequeño me gastaba mi dinero, la paga que me daban mis padres me la gastaba en libros, siempre he estado leyendo, ¿no? Y la filosofía era leer, ¿no? Entonces me gustaba mucho. Y además pensé, qué mejor oportunidad para seguir hablando de Dios que una asignatura en la que constantemente estamos hablando de estas cuestiones, estamos hablando de Dios. Así que dije, quiero estudiar filosofía. Me lancé a la piscina. Y aún así no fue fácil, ¿no? Porque sé que muchos decían que la universidad es la tumba para los cristianos. Es decir, uno llega ingenuamente a un lugar nuevo, normalmente viajas, cambias de ciudad, en mi caso fue así, yo cambié de ciudad, y eso puede hacer retar tu vida que has llevado cómoda hasta ahora de creyente, asistiendo a la iglesia, con tus padres, etcétera. Ahora tienes libertad para ir, para no ir, etcétera. Pero la verdad es que tengo que decir que estudiar filosofía y los años universitarios, lejos de eliminar mi fe, fueron lo que hizo fortalecerme en la fe. La filosofía fue un reto, la verdad, ¿no? Porque cada vez que yo tenía que ponerme a leer a un filósofo que teóricamente iba a retar mi fe, eso me hacía leer la Biblia y pensar más y seguir leyendo y estudiando para intentar superar esos retos. Y ya os digo que a día de hoy no he encontrado absolutamente nada que haga tambalear mi fe. Es decir, ningún escritor que yo diga, oye, tienes razón, Dios no existe. Creo que habiendo leído a los ateos más ateos, como he puesto el ejemplo de Nietzsche, pero Epicuro y otros, no he encontrado nada que me haga negar la existencia de Dios. Al contrario, creo que todo apunta a la existencia de Dios. Creo que, bueno, eso lo he ido desarrollando en muchos de mis vídeos. Y bueno, creo que llegado a este punto diréis, vale, Filo Palomo, pero ¿cuál es entonces tu historia de conversión?
Yo la verdad que mirando mi vida hacia atrás, no tengo un momento concreto, un momento especial en el que yo pueda decir, aquí me hice creyente y en un rato anterior no era creyente. Es decir, ya os digo que hay historias increíbles, ¿no? De gente que ha estado en la cárcel, de gente que han tenido vidas muy duras y de repente les hablan de una fe que desconocen, de la Biblia, leen la Biblia y conocen a Dios, ¿no? Conocen el Evangelio, conocen a Jesucristo. Yo en mi caso no ha sido así, no he tenido un momento especial, un momento concreto. Sí que he realizado a veces lo que llaman la oración de fe, ¿no? Esa oración en la que tú dices, Dios mío, yo quiero dedicar mi vida a ti, quiero que tú entres en mi corazón, etcétera. Pero bueno, si vais a la Biblia, realmente en ningún lugar aparece la oración de fe, ¿no? La oración de fe no son palabras mágicas que te hacen creyente, ¿no? Sino que lo que te hace creyente es tener un corazón dedicado, un corazón dedicado a Dios. El reconocer a Jesucristo como tu Salvador, el saber que tú por tus propios medios no puedes ser una buena persona, no puedes salvarte, sino que necesitas la ayuda de Dios, ¿no? Bueno, pues creo que es el caso de muchas personas, ¿no? Personas principalmente que hemos nacido en contextos evangélicos, quizás en contextos católicos, algunas personas también. Y es una realidad, ¿no? Yo en mi caso he ido conociendo a Dios poco a poco, a lo largo de los años. A veces no entendía cosas, pero seguía siendo creyente porque mi corazón estaba volcado en Dios, estaba volcado en la palabra, en el Evangelio. Y poco a poco he ido descubriendo cosas que han ido fortaleciendo mi fe. Es decir, el conocer a Dios, en resumen, ha sido un desarrollo a lo largo de muchos años, superando muchos retos y a base, por supuesto, de mucho cuestionamiento interno. Es decir, para mí el dudar de mi fe ha sido clave para reafirmar esa fe que tengo. El hacerme preguntas, el buscar en libros, el preguntar a personas que saben más que yo. Todo eso ha sido clave, ese cuestionamiento interno ha sido clave para fortalecer mi fe. Y creo que este desarrollo en el tiempo es la realidad de muchos creyentes que hemos conocido la Biblia desde pequeños. Y no es un caso que se exponga demasiado en las iglesias, porque yo entiendo que es mucho más llamativo el caso de una persona que ha tenido un cambio radical en un momento. Pero creo que también hay que reconocer que muchos llegamos a la fe, muchos llegamos a Dios con el tiempo, poquito a poco. Quizás es tu caso, dímelo en los comentarios. Quizás tienes un caso distinto, tienes una historia de las que he llamado más extrema, más radical. Has tenido casos en los que tú en un momento concreto has decidido creer en Dios y Dios te ha cambiado de una persona a otra. Cuéntamelo en los comentarios, me interesaría muchísimo escuchar vuestros casos y saber vuestra opinión. Muchísimas gracias de nuevo por el enorme apoyo que me dais continuamente. Gracias porque si no fuera por vosotros ahora mismo no estaría haciendo este contenido. Así que sepáis que todo lo que hago es porque le encontráis interés, ¿no? Y a la vez ese interés me anima mucho y me ayuda a seguir haciendo este contenido. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Y nada, si tenéis alguna pregunta, escribirme en Instagram. Podéis escribirme al email filopalomo.contacto@gmail.com y nos vemos en las redes sociales. Chao, chao.